con tiempos en el cuarto de milla cayendo al rango de los 10 y 11 segundos, estos supuestamente legales autos de arrastre de fábrica eran simplemente desquiciados. Y es que cuando hablamos de los muscle cars más salvajes que salieron directamente de una planta de ensamblaje, no estamos hablando de versiones preparadas o modificadas por talleres independientes. Estamos hablando de máquinas que los mismos fabricantes construyeron con un solo propósito: dominar las pistas de arrancones y humillar a cualquier cosa que se atreviera a ponerse al lado en un semáforo. Eran autos que técnicamente podías comprar en una agencia, sacar de ahí manejando, y literalmente al día siguiente estar compitiendo en una pista profesional. La década de los 60 fue testigo de una guerra sin cuartel entre Detroit y sus rivales. Cada marca quería demostrar que tenían el auto más rápido, más poderoso, más salvaje. Y la única forma de hacerlo era construyendo bestias que parecían salidas de la mente de un ingeniero que había perdido completamente el juicio. Hoy vamos a conocer 7 de los muscle cars de fábrica más extremos que jamás se hayan producido. Autos que redefinieron lo que significaba ser rápido, y que dejaron un legado que todavía hoy nos hace preguntarnos, ¿cómo demonios permitieron que estos monstruos salieran a las calles? Número 7. 1963 Chevrolet Impala Z11. Cuando la mayoría de la gente piensa en un Chevrolet Impala, probablemente se imagina uno de esos clásicos bajitos que ruedan por las calles, las joyas de la corona de la cultura lowrider. Y sí, esa imagen es completamente válida, pero solo cuenta una parte de la historia. Porque a principios de los años 60, el Impala no era solo un auto para pasear por el bulevar. Era uno de los autos de producción más potentes de toda América. En 1962, Chevrolet ofrecía el Impala con el legendario motor 409, que entregaba exactamente eso, 409 caballos de fuerza. El motor se volvió tan icónico que los Beach Boys hasta le escribieron una canción. Pero tal vez se apresuraron un poco, porque al año siguiente Chevrolet lanzó una versión todavía más salvaje, el Impala Z11. Esta edición especial venía equipada con un V8 de 427 pulgadas cúbicas alimentado por doble carburador de 4 gargantas, oficialmente calificado en 430 caballos de fuerza. Solo se construyeron alrededor de 50 unidades del Z11, y créeme, no fueron diseñados para pasear tranquilamente. Estos eran autos de arrancones preparados de fábrica, listos para la guerra. En la pista, estos Impalas no tenían problema alguno metiéndose al rango de los 10 segundos, lo cual inmediatamente levantó sospechas. Porque seamos honestos, los autos que corren así de rápido normalmente no lo hacen con apenas 430 caballos. La realidad es que la cifra de Chevrolet era casi con certeza conservadora. Aunque no existen hojas de DIN oficiales o registros de fábrica que lo confirmen, la mayoría de los estimados autorizados ubican la potencia real del motor del Z11 más cerca de los 510 caballos de fuerza. Ese tipo de poder era tan extremo que posiblemente contribuyó a que General Motors decidiera, más adelante en 1963, prohibir motores de más de 400 pulgadas cúbicas en autos intermedios. En otras palabras, el Z11 tal vez fue demasiado bueno en su trabajo. Después de todo, dejar suelto a un conductor promedio en un auto así de poderoso era prácticamente pedirle problemas a gritos. Y GM no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Número 6. 1963 Pontiac Catalina Super Duty. Pontiac no iba a quedarse de brazos cruzados mientras Dodge, Plymouth y Chevrolet estaban construyendo autos de arrastre de fábrica. En 1963, sacaron su propio peso pesado, el Carolina Super Duty. Bajo el cofre descansaba un V8 de 421 pulgadas cúbicas, alimentado por un par de carburadores Carter AFB de 4 gargantas. Y al igual que las otras máquinas de arrastre de fábrica de esa época, Pontiac fue todo con la reducción de peso. Paneles de aluminio y fibra de vidrio reemplazaron el acero. Los interiores fueron despojados hasta dejarlos en lo básico. Cualquier cosa que no ayudara a bajar el cuarto de milla fue eliminada sin piedad. Pero Pontiac no se detuvo ahí.
Para exprimir cada ventaja posible del auto, los ingenieros incluso perforaron agujeros a través de secciones completas del chasis, quitando kilos preciosos. Así fue como esta máquina salvaje ganó su apodo, el Pontiac Queso Suizo. Y en la pista, estuvo a la altura de su reputación, rebasando prácticamente todo lo que fuera lo suficientemente valiente como para alinearse a su lado. Como muchos de sus rivales de arrastre de fábrica, la calificación de potencia del Catalina Super Duty era famosamente conservadora. Oficialmente, Pontiac declaraba 405 caballos de fuerza. Pero no hay manera de que ese número cuente la historia completa, porque este auto de tamaño completo estaba corriendo el cuarto de milla en el rango bajo de los 12 segundos, una hazaña que habría requerido más de 500 caballos de fuerza directamente de fábrica. Y con un poco de afinación, estos autos eran aún más fuertes una vez que llegaban a la pista. Solo se construyeron 14 de estos Pontiacs Queso Suizo, haciéndolos no solo brutalmente rápidos, sino increíblemente raros. Hoy en día, están entre los autos de colección más deseados de la era de los muscle cars. De hecho, en Mecum Indianapolis 2025, un ejemplar se vendió por la asombrosa cifra de $742.500, mientras otro alcanzó $473.000 en la misma subasta. Prueba de que estos autos son tan valiosos ahora como fueron imbatibles en su época. Número 5. 1964 Ford Fairlane Thunderbolt. Puede sonar extraño mencionarlo después de todos estos siglos, pero técnicamente hablando, un trueno en forma de rayo no existe. Al menos no en términos científicos o meteorológicos. El rayo es el destello. El trueno es el sonido que hace. Y no obtienes trueno en forma de rayo. Pero entonces, el Ford Fairlane Thunderbolt de 1964 podría ser la excepción a la regla. Este auto de arrastre de fábrica rugía como el trueno y golpeaba con la fuerza de un rayo, lo que te hace preguntarte si tal vez la ciencia se equivocó en este caso. El nombre en sí proviene directamente de la mitología. Dioses como Zeus y Thor se decía que lanzaban truenos como armas, y esa imagen le queda perfecta al Thunderbolt, porque aunque no era un mito, definitivamente se convirtió en una leyenda. Bajo el cofre estaba el temible Diesel Roller de 427 pulgadas cúbicas de Ford, oficialmente calificado en 425 caballos de fuerza. Pero aquí es donde vuelve la ciencia. Incluso con todos los trucos de reducción de peso, paneles de carrocería de fibra de vidrio, interiores despojados, partes de aluminio, 425 caballos de fuerza no son suficientes para empujar un auto al rango medio alto de los 12 segundos en el cuarto de milla. La realidad. El Thunderbolt casi con certeza estaba generando más cerca de 540 caballos de fuerza directamente de fábrica. Esa cifra tal vez no fue oficialmente documentada, pero las hojas de tiempo no mienten. Este era un auto que simplemente desafiaba sus propios números. Ford construyó solo 100 de estos Thunderbolts. Y aunque la mayoría estaban destinados a la pista de arrancones, un puñado en realidad fueron registrados para uso en calle. Eso significaba que unos pocos conductores afortunados pudieron desatar esta máquina divina en desafíos de semáforo, entregando toda la furia del Balaya a cualquiera lo suficientemente tonto como para alinearse junto a ellos. Número 4. 1965 Dodge Coroner A990. El Dodge Coroner A990 de 1965 es frecuentemente recordado como esa máquina de apariencia extraña con sus ruedas sacadas de lugar. Un auto que parecía aniquilar todo contra lo que se alineaba. Pero hay mucha confusión e incluso desinformación alrededor de él. Uno de los mitos más grandes es que Dodge envió estos autos directamente de fábrica con esa distancia entre ejes alterada. En realidad, las modificaciones fueron llevadas a cabo después, ya sea por corredores individuales o a través de la propia división clandestina de carreras de Chrysler, lo que muchos llamaban sus Skunk Works. Lo que hicieron fue bastante radical. Las ruedas delanteras fueron empujadas hacia adelante unas 10 a 15 pulgadas, esencialmente por delante del motor.
Mientras tanto, las ruedas traseras fueron movidas unas 10 pulgadas más cerca del centro del auto. Este cambio concentraba más del peso del Coronet sobre las llantas traseras, dándole una tracción tremenda justo desde la salida, una ventaja enorme en carreras de arrancones, donde el agarre puede hacer o romper una corrida. Con esta configuración, el A990 salía más fuerte que prácticamente cualquier otra cosa en la pista. Añade el monstruoso V8M de 426 pulgadas cúbicas de Dodge bajo el cofre, y el auto no solo despegaba. Se veía y se sentía como si estuviera siendo disparado de un cañón. Su postura era tan inusual que la gente comenzó a llamarlo Funny Car, un apodo que pegó y eventualmente evolucionó en su propia clase oficial de carreras de la NHRA. En la pista de arrancones, el A990 era tan dominante como los semi de Mopar lo eran en NASCAR. Y esa dominancia rápidamente molestó a los rivales. Ford, en particular, no lo soportaba. Ya habían logrado que el EMI 426 fuera declarado ilegal en NASCAR, esencialmente arruinando el programa de pista ovalada de Dodge. Pero cuando se trataba de carreras de arrancones, la NHRA no estaba comprando las quejas de Ford. En su lugar, Ford tomó el asunto en sus propias manos, prohibiendo a sus propios pilotos incluso competir contra los A990 de Dodge. Dodge originalmente tenía la intención de construir alrededor de 210 de estos autos, pero la mayoría de las fuentes confiables concuerdan en que el número real fue más cercano a 101. Esa producción limitada solo añade a la mística de la 990 hoy en día, cementando su lugar como una de las piedras angulares más importantes en el nacimiento de las modernas carreras de Funny Cars. Número 3. 1966 Ford Fairlane 500 Hardcore. Después de la leyenda del Thunderbolt, Ford no estaba listo para alejarse de construir autos de arrastre de fábrica. Llevaron la antorcha a la quinta generación del Fairlane con otro monstruo, el Fairlane 500 Hardcore de 1966. Al igual que su predecesor, venía armado con el quinto 8 Saddle de 427 pulgadas cúbicas, empacando todo el desempeño por el que ese motor se había hecho famoso. Ahora, en papel, el Hardcore no tiene exactamente el mismo récord de desempeño legendario que el Thunderbolt. El único tiempo de cuarto de milla oficialmente documentado jamás registrado para él fue justo en 13 segundos exactos. Claro, eso es bastante rápido para un auto de calle a mediados de los 60, pero como un auto de arrastre construido con propósito, ese número no exactamente grita dominancia. Y sin embargo, sabemos por la historia que el Hardcore era un ganador probado. A través de las temporadas de 1966 y 67, el Fairlane 500 Hardcore gobernó las clases Superstar B y A de la NHRA, con pilotos de renombre como Bill Logan y Gas Ronda manejándolos por la pista. Viendo lo que otros autos de arrastre de fábrica de la época estaban corriendo, es seguro decir que el Hardcore tenía que ser capaz de pases de 11 segundos medios o más rápidos. Pero aquí está el detalle. A diferencia de la mayoría de los muscle cars de su tiempo, este Fairlane nunca estuvo disponible para el público general. Ford solo construyó 57 de ellos, y fueron reservados exclusivamente para pilotos selectos respaldados por la fábrica. Eso hace del Hardcore uno de los muscle cars más esquivos de los 60. Hoy en día, tal vez 2 docenas todavía existen, y cuando uno aparece a la venta, los coleccionistas van con todo. Recientemente, las subastas de Premier Trailer han visto estos autos escalando más allá de la marca de los $250,000. La quinta generación del Fairlane como un todo ha sido frecuentemente eclipsada por otros íconos muscle de la era dorada. Pero el Hardcore es prueba de que merece una segunda mirada. Fue un arma casi secreta del programa de carreras de arrancones de Ford. Escondido de las calles, desatado en la pista, y ahora finalmente obteniendo el reconocimiento que siempre mereció. Número 2. 1968 Dodge Hemi Dart. Como ya tocamos antes, Ford no estaba exactamente emocionado con el quinto 8M de 426 pulgadas cúbicas de Chrysler cuando apareció por primera vez en NASCAR.
De hecho, Ford argumentó que el motor era simplemente demasiado poderoso, y por un tiempo, en realidad fue prohibido hasta que Chrysler pudiera cumplir con las reglas de homologación. Eso significaba que tenían que vender al menos 500 unidades al público. Chrysler se tomó ese desafío en serio y decidió ofrecer el Hemi en casi todos los modelos intermedios de Dodge y Plymouth. Pero había un auto que no fue invitado a la fiesta del Hemi, el Dodge Dart. Siendo un compacto, quedó fuera del frenesí. Y tal vez fue lo mejor. Después de todo, meter tanto poder en un auto tan pequeño podría rayar en lo peligroso. Aún así, los entusiastas no tuvieron que preguntarse por mucho tiempo. En 1968, Dodge se asoció con Hurst Performance para crear el Hemi Dart, y el resultado fue tan salvaje como la gente imaginaba. La fórmula era simple pero extrema: toma un Dart ligero, métele un Hemi callejero 426 bajo el cofre, un motor que apenas cabía, y luego quita todo lo que no fuera esencial para ir rápido. Sin asientos traseros, sin alfombra, sin aislamiento. Incluso los guardafangos eran de fibra de vidrio. Todo en nombre de reducir peso. El objetivo era claro: dominar la clase de carreras de arrancones super stock. En la pista, el Hemi Dart cumplió. Estos autos eran capaces de correr el cuarto de milla en los 10 segundos bajos, haciéndolos algunas de las máquinas respaldadas por fábrica más rápidas de su era. Oficialmente, eran legales para la calle, pero Dodge recomendó firmemente no usarlos como diario. Con solo unas 80 unidades construidas, la mayoría fue directo a corredores, pero como fueron vendidos a través de concesionarias regulares de Dodge, un puñado inevitablemente terminó aterrorizando las calles. Número 1. 1968 Plymouth Hemi Barracuda. Si el Hemi Dart de 1968 era salvaje, entonces la respuesta de Plymouth, el Hemi Barracuda, llevó las cosas un paso más allá. Construido en el mismo año y con la misma colaboración entre Chrysler y Hurst Performance, la Hemi Cuda era esencialmente la gemela del Dart, pero con un poco más de estilo y de alguna manera solo un toque más de velocidad. Mientras el Dart tenía esa apariencia cuadrada de caja de zapatos sobre ruedas, el Barracuda Fastback de segunda generación traía líneas más elegantes y más aerodinámicas. Esas curvas pudieron haber sido sutiles, pero ayudaron a rasurar fracciones preciosas de segundo, haciendo a la Hemi Cuda aún más rápida en el cuarto de milla. Pero lo que realmente hace especial al Hemi Barracuda es lo raro que es. Plymouth y Hurst construyeron solo 50 de estos monstruos, 30 menos que el Hemi Dart. Y ambos autos eran tan escandalosamente dominantes en la competencia Superstock que la NHRA tuvo que intervenir y penalizarlos. Los oficiales forzaron a los equipos a agregar peso en un esfuerzo por frenar los autos. Pero incluso con los kilos extra, los Hemi Barracudas todavía arrasaban con casi todo en su camino. Es un testimonio de cuán brutal era realmente el Hemi de carrera 426, con muchos conocedores estimando que estos autos estaban empujando cerca de 600 caballos de fuerza en configuración de carrera. Ahora, aquí es donde las cosas frecuentemente se malinterpretan. La gente a veces piensa que un auto se vuelve ilegal para la calle solo porque tiene cifras de poder dementes. Pero ese no es el caso. Lo que en realidad descalifica a un auto de circular en vías públicas es la falta de elementos esenciales, cosas como defensas, faros, direccionales y sistemas de escape legales. Sorprendentemente, el Hemi Barracuda marcó todas las casillas correctas. En papel, era legal para la calle, pero Plymouth dejó en claro que este no era un auto para manejo diario. Cada ejemplar salió rodando con una calcomanía de descargo en la ventana que decía claramente que el auto era solo para uso en pista. Y para añadir insulto a la injuria, la garantía de fábrica era nula desde el momento en que lo comprabas. La mayoría de estos Hemi Barracudas fueron directamente a manos de equipos de carreras respaldados por Chrysler, donde se convirtieron en armas en carreras de arrancones sancionadas. Pero un puñado se escabulló a concesionarias, frecuentemente exhibidos al frente y al centro para atraer clientes a las salas de exhibición.
Es difícil decir cuántos llegaron alguna vez a las calles abiertas. Pero tienes que imaginar que al menos uno terminó en manos de un dueño atrevido que lo registró, ignoró las advertencias y lo desató en las calles. Si fue así, ese auto instantáneamente se habría convertido en la máquina más temida del pueblo. El tipo de máquina que hacía leyendas en cada semáforo. Y ahí lo tienen, 7 de los muscle cars de fábrica más salvajes que jamás se hayan construido. Autos que no solo empujaron los límites de lo que era posible en ese entonces, sino que los reventaron completamente. Eran máquinas que las propias fabricantes construyeron sabiendo perfectamente que estaban jugando con fuego, pero sin importarles en absoluto. Porque en esa época dorada de los muscle cars, la única regla era ser más rápido, más salvaje, más extremo que la competencia. Y déjame decirte, cumplieron esa misión con creces. ¿Cuál de estos 7 monstruos te gustaría tener en tu cochera? O mejor aún, ¿cuál crees que faltó en esta lista? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido así. Nos vemos en el próximo video.